Buenos días de nuevo a aquellos que nos acompañan por Zoom. Me da mucha felicidad, me da mucha alegría cuando veo tantas cámaras prendidas y tantos hermanos que conozco en persona allí conectados. Igual también un saludo muy especial para aquellos que por una u otra razón se deben conectar por YouTube, nos acompañan por allí. Y bueno, sigo esperando un momento en el que Dios nos permita volver a reunirnos físicamente allí en la iglesia. En la iglesia, refiriéndome al edificio, no a la iglesia como tal, porque somos iglesia aquí, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a ubicarnos, si se acuerdan, estamos recorriendo el libro de Éxodo, vamos pasaje por pasaje o casi que versículo por versículo en algunos casos. Y hoy nos vamos a ubicar sobre un pasaje bastante corto, pero del cual podemos obtener mucha información y aplicación a nuestras vidas, y es el que tienen allí en pantalla. Éxodo 4, versículos del 14 al 18. Entonces, les pido que lo busquen directamente en sus Biblias, que puedan confirmar todo lo que vamos leyendo, proyectando acá, y que lo puedan validar en sus hogares. Entonces, leamos, dice la palabra de Dios en Éxodo 4:14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Vamos a orar, por favor. Santo Señor, Dios amado, gracias porque tú nos permites congregarnos, estar aquí reunidos, sabiendo que tú estás presente en medio de nosotros, Señor, y en nosotros. Santo Rey, reconozco que no soy digno y nadie es digno de este privilegio que me permites una vez más en este día, y es compartir tu palabra, pero te pido que aún a pesar de toda mi imperfección, Señor, seas tú hablando a través mío, que sea tu verdad, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que sea ella transformando nuestro andar, nuestro pensar, Señor. Mi buen Dios, guíanos por favor a través de tu Santo Espíritu para que podamos darte la gloria y la honra con todo lo que hagamos. Te alabamos y te bendecimos solamente a ti, Santo Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, deseo que antes de entrar a fondo en materia, consideremos lo siguiente, y cada uno va a hacer el ejercicio mentalmente, no se empiecen a echar vainazos uno al otro, pero pregúntense esto: ¿quién no ha querido tener el primer lugar en algo? Puede ser una competencia, puede ser la fila para reclamar la comida en algún lugar. Pregúntenle aquí a los muchachos en el seminario. La fila para el banco, para una entidad por ahí gubernamental, eh, algo de servicios públicos. Entrar primero a la flota o al avión para acomodar la maleta sin preocuparse por el espacio en los portaequipajes. O mejor aún, un siguiente nivel en el entorno laboral. ¿Quién no ha querido el primer lugar de mando o liderazgo en la empresa para ser quien dirige, para ser quien define? ¿Quién no ha querido ser jefe o su propio jefe? Y esto pensando que de esa manera va a tener el control completo, él va a ser el que va a dar las órdenes, va a poder sentirse al mando de la situación. No dudo en pensar que absolutamente todos, en una o en otra circunstancia, hemos querido, hemos deseado eso en algún momento. Hemos deseado ser los primeros en algo o los que estamos a cargo en algo, ¿cierto? Bueno, muchos hemos tenido ese privilegio de ser los primeros en algo alguna vez, pero curioso o tristemente, cuando es Dios quien nos pide que nos pongamos a cargo de algo conforme a sus planes y perfecta voluntad, suele suceder lo contrario. Ya no lo deseamos. Ya no, como pasaba cuando estábamos en el mundo, ya no queremos colarnos en la fila, sino queremos es salirnos de la fila e irnos al último lugar, ¿cierto?
queremos hacerle el quite, queremos que alguien más se encargue. Y es precisamente eso lo que sucedió con Moisés. Y de ahí que el título para la enseñanza de hoy sea ¿quiero ser el primero? Noten que está como pregunta, no como afirmación. ¿Ok? ¿Quiero ser el primero? Pues vamos a leer un momento el pasaje que les decía, Éxodo 4, versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Dejémoslo hasta ahí. Dios había llamado a Moisés. ¿Se acuerdan? Lo veíamos en diciembre cuando todavía estábamos estudiando sobre Éxodo. Dios lo había llamado, había trabajado en su orgullo, le había mostrado que no era por su fuerza, por su conocimiento, talentos, capacidades, que sus hermanos israelitas serían liberados del yugo de Egipto. Dios lo había amansado, como dirían algunos, y lo había hecho durante la módica suma de ¿qué? 40 años. 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Y por si no han caído en cuenta, las ovejas ni siquiera eran de él, eran del suegro. Si recordamos los eventos anteriores, Dios apareció así como en el dibujito ahí. Dios apareció a Moisés en una zarza ardiente, le llamó y dio instrucciones de lo que debería hacer. Pero Moisés empezó a sacar objeciones o excusas a lo que Dios le pedía. Y veíamos hace 8 días, en el versículo 13, que Moisés le dice precisamente eso. Dice, ¿sabes qué, Dios? Envía a otra persona. ¿Sí? Yo me salgo de esta fila, yo no quiero ser el primero con lo que tú quieres hacer conmigo. Mejor ponme fuera y manda otro. Y es allí donde Dios se enoja contra Moisés, el versículo 14 que estábamos viendo. Dios tiene planes perfectos, pero cuando son sus planes y no los nuestros, solemos comportarnos como Moisés lo hizo. Solemos sacar excusas, tener objeciones e incluso querer sugerir o hasta corregir a Dios brindándole mejores alternativas a las que Él plantea. Recordemos por lo que vimos en los primeros domingos de diciembre sobre el libro de Éxodo. Vimos de Éxodo 3 del 15 al 22 que Dios no busca mi opinión, Dios busca mi obediencia. Dios no busca qué piensas tú al respecto de los planes que tiene Dios. Dios busca tu obediencia. Y de igual manera, en Éxodo 4, versículos 3 y 4, veíamos que Dios demanda nuestra obediencia, aunque no sea fácil. Ahí por si acaso cuando digo que Dios no busca mi opinión, no es que Dios no se agrade de nuestras oraciones, es un tema diferente. Simplemente que cuando Él tiene un plan, debemos simplemente ser obedientes, no empezar a cuestionarlo. Y entonces, ¿qué sucede? Dios decide usar a Aarón, de esta manera prosigue con los planes que tenía. No es que por la desobediencia de Moisés o la nuestra, Dios cambie sus planes. Estos se van a completar sí o sí en el tiempo y de la forma que Dios ha determinado, pero ante nuestro pecado y desobediencia, posiblemente Dios sí realiza algunos ajustes, como los hizo aquí, para que lo que Él planeó no se altere en su resultado final y se complete como Él lo había establecido. Pero quiero que pensemos en algo. No sabemos qué habría podido pasar si Moisés simplemente hubiera sido obediente, pero sabemos lo que pasó por no ser. Él no quiso ser el primero, objetó por completo ante los planes de Dios. Igualmente a nuestro alrededor. No sabemos qué había para una jovencita que decidió tener intimidad antes del matrimonio, pero sí sabemos qué pasó por no ser obediente a la palabra de Dios. No sabemos qué habría pasado con alguien que hubiera obedecido a Dios y no se hubiera casado con un impío,
pero sabemos qué pasó por no obedecer. No sabemos qué habría pasado con un joven que hubiera decidido ir a casa a estudiar después de clases, pero sabemos qué pasó por haber ido a tomar licor con otros cuando al día siguiente tenía examen. No sabemos qué habría pasado con un muchacho que decidió aceptar un cigarrillo un día, pero conocemos las consecuencias de haberlo probado. No sabemos cómo estaría el matrimonio de una pareja si él o ella no hubieran aceptado la invitación de comer algo a solas con alguien del sexo opuesto, pero sabemos cómo está dicha relación por haberlo hecho. Igualmente con nosotros. No sabemos qué podría haber pasado con o en nuestra vida si hubiéramos sido obedientes en cada decisión que tomamos de forma equivocada, pero sabemos lo que pasó por ser desobedientes a Dios. Nunca sabremos qué bendiciones había esperando por nosotros, como dicen por ahí a la vuelta de la esquina, en muchos casos, pero hemos sufrido las consecuencias de nuestro pecado cada vez que hemos desobedecido a Dios y a su palabra. Entonces, quedemos con eso en nuestra cabeza para lo que vamos a ver a continuación, ya que deseo que veamos este evento de Éxodo de Moisés mediante 3 reflexiones y 2 preguntas. ¿Ok? La primera reflexión: ¿estás dispuesto a ser el primero en los planes de Dios? En los nuestros siempre, pero ¿estás dispuesto a ser el primero en los planes de Dios? Nuestra vieja naturaleza está llena de orgullo, de vanidad, de codicia, de avaricia, y por tanto siempre o casi siempre deseamos sobresalir, ¿cierto? Deseamos resaltar entre la multitud, queremos ser los primeros, los más felicitados, los más exitosos, los más talentosos, aquellos a los que el mundo reconoce. Allí para los jóvenes entenderán a qué me refiero. Quieren ser el youtuber más famoso, el influencer con más likes y seguidores, etcétera, etcétera. El mundo ha metido en nuestra cabeza que ser exitosos es tener más materialmente hablando, es tener más en cuanto a poder, autoridad, que los demás. El mundo se mueve por él. Es que usted no sabe con quién se está metiendo, o es que usted no sabe quién soy yo, haciendo referencia a que soy más importante que el resto del mundo. Pero ¿qué encontramos nosotros en la palabra? La Biblia nos dice en Filipenses 2:3 que no seamos egoístas, que no tratemos de impresionar a nadie, que seamos humildes. Es decir, la misma palabra nos lo dice literalmente, considerando a los demás como mejores que ustedes, considerando a los demás como mejores a nosotros mismos, según Nueva Versión Internacional. O en la Reina Valera nos dice, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Nosotros debemos considerar a todos los demás como superiores, como más importantes, como mejores a nosotros. Pero el mundo nos ha vendido que nosotros debemos considerarnos mejores que todos los demás. Pero, ¿qué más nos muestra Dios? Nos revela a través de Moisés que en tanto él deseaba liberar a su pueblo, tomó la decisión de matar a un egipcio que oprimía a sus hermanos israelitas, pero en tanto Dios le dice que así no son las cosas, sino que es conforme al plan de Dios, a Moisés ya no le gustó, ya no quiso seguir ese plan. Y no es con el único que lo vemos, podríamos recordar a Jonás, pero quiero que veamos un momentico el caso de Samuel y con Saúl. Vamos a primera de Samuel 9, por favor. Primera de Samuel 9, versículo 27. Igual ahí está en pantalla, pero me gusta que lo busquen, que vuelvan a ubicar dónde está Primera de Samuel. Primera de Samuel 9, 27 y vamos a leer luego el 10:1. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Samuel el profeta le está diciendo a Saúl, una persona, entre comillas, X del pueblo, le está diciendo, espera porque para ti hay palabra de Dios. Te voy a decir qué planes tiene Dios contigo. Primera de Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma, eso es un frasco, una vasija que tiene la parte de arriba más angosta, entonces, tomando entonces Samuel un frasco de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, sobre la cabeza de Saúl, ¿no? Y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel?
Eso, por más que ahí está con pregunta, era una afirmación de: este es el plan de Dios para contigo, Saúl. Vas a ser príncipe, vas a ser rey sobre el pueblo de Israel. Estos son los planes de Dios, fueron revelados a Saúl. Pero ¿qué pasa luego? Luego Samuel llama, no sabemos cuánto tiempo pasa, se congrega a todo el pueblo israelita, Dios llama a todo el pueblo para que Dios revele quién será el rey. ¿Y qué encontramos? Encontramos que sucede lo siguiente. Vamos hasta el versículo 21 del capítulo 10. Acá lo tengo en pantalla. Dice: e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Y preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Estaban preguntando, bueno, ¿será que él todavía está en el campo, todavía está haciendo labores y no ha podido regresar? Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Así sucede con nosotros. A mí no me fue fácil decir que dejaba el liderazgo y el prestigio que Dios me había permitido a nivel laboral para empezar casi de cero a formarme en la palabra de Dios de una forma mucho más intensa, más intensiva. Pero finalmente es el plan de Dios y no logro nada yendo en contra de él. Por el contrario, lo perdería todo si tomaba esa decisión de ir en contra de él. ¿Y quieren que les diga algo? Bueno, y si no quieren, me saltó un bichito por aquí. Y si no quieren, igual se los voy a decir, lo máximo que pueden hacer es desconectarse. Pero cuando tenía todo eso antes, no me sentía tan lleno y agradecido con Dios como ahora que descanso y aprendo a depender cada día más de Él. Porque es en sus fuerzas y no en las mías. Y porque mi Dios es fiel a sus promesas. Y eso es lo mejor que puede haber para cada uno de nosotros. De igual manera, con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Porque queremos revelarnos ante los planes de Dios, ser los primeros ante y en el mundo, pero movernos a la última posición de la fila cuando es el llamado a los planes de Dios los que están en juego. Dios tiene cosas mejores para nosotros que las que nosotros podamos llegar a imaginar, a planear, lo que sea. Sus planes y pensamientos siempre serán más altos que los nuestros. ¿Se acuerdan de Isaías 55? No digo aquí que Dios desea que todos sean pastores o misioneros. No, porque ese es desafortunadamente el pensar que tenemos en muchas ocasiones. No, es que el llamado de Dios es cuando Dios quiere que uno sea pastor o misionero. Ese no es el llamado de Dios para toda su iglesia. Somos miembros de un mismo cuerpo, cada uno con una función y don específico. Por tanto, Dios no espera que todos nos dediquemos a lo mismo. Sería absurdo que todos fuéramos pastores y misioneros. Pero Dios sí tiene un plan perfecto con cada hijo suyo, sea en la mitad de la selva, del desierto, en medio de la ciudad, entre tus vecinos inconversos, lavando los baños de la iglesia, como cajero en un banco, en una oficina, en el escritorio de una oficina llena de pecadores, o incluso postrado en una cama de hospital. Sea cual sea el lugar y el plan, es un plan que Dios tiene contigo y con cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros cantamos esa canción que dice: heme aquí, envíame a mí. Y no la canto porque ahí sí se desconectan todos, no la canto porque los amo en el Señor. Y creo que el pastor ya ha hecho suficiente publicidad acerca de mi talento musical. Pero el punto es, ¿realmente estás dispuesto a ir cuando cantas esa canción? ¿O solo la cantas por cantar y ni siquiera piensas en lo que dices? Un medio paréntesis aquí, y digo medio porque igual hace parte del tema. Todos saben que nuestra iglesia pertenece al FBI, ¿cierto? ¿No sabían eso? Bueno, esos comentarios son más chéveres cuando uno tiene a la gente al frente y puede ver ciertas caras. Aquí veo muy poquitas pantallas, pero bueno, sí, pertenecemos a la Federación Bautista Independiente, al FBI. Realmente es Federación Bautista de Colombia, pero muchos pastores les gusta marcarlo así. El tema es que como federación hay un proyecto, la Visión 2030, sobre la cual estuvimos orando una vez más el viernes pasado. Pero para aquellos que no están seguros a qué me refiero, les digo,
Una iglesia que no se reproduce es una iglesia muerta, es una iglesia que está incumpliendo el mandato de Dios. Es por eso que el año pasado inició formalmente hablando como iglesia EBC, Enseñanza Bíblica Cristiana. Es nuestra iglesia hija donde está liderando el pastor Adolfo. Bueno, la Visión 2030 es un proyecto con el cual se espera fundar 60 nuevas iglesias en Colombia antes del 2030. ¿Qué implica eso? Que se espera contar con 600 obreros, 10 para cada obra como mínimo. ¿Ya van conectando los puntos? Tú puedes decir, es que yo no tengo llamado pastoral, yo no tengo llamado misionero, pero ¿le has preguntado a Dios si haces parte de esos 600 obreros? Para fundar una iglesia se necesita gente orando, se necesitan recursos financieros, se necesitan contactos para alcanzar más personas, se necesitan evangelistas, equipo de alabanza, pastor o pastores, se necesitan personas dispuestas a servir. Pero también en muchos casos se necesitan ingenieros civiles y arquitectos que ayuden a construir un nuevo edificio donde congregarnos. Se necesita gente con conocimiento legal que ayude con trámites, gente con formación financiera que ayude a realizar el control y uso apropiado de los recursos, gente con talentos que permitan realizar actividades en la comunidad para alcanzar a los perdidos. Se necesita toda clase de dones y talentos. Así que no hay excusa para nadie. Todos podemos servir en la visión y espero que lo hagan. Y lo menciono porque no sé para cuántos esos sean los planes de Dios, los planes que Dios tiene para con nosotros. Entonces, la primera reflexión, ¿estás dispuesto a ser el primero en los planes de Dios? Te invito a que lo consideres, a que reflexiones al respecto y nos sometamos a su voluntad, porque la voluntad de Dios siempre va a ser la mejor de todas. Pasamos a la segunda reflexión. Siempre hay un segundo para apoyarnos. Aunque Moisés era el escogido por Dios para llevar a cabo su plan, debido a toda la situación, Dios decide tomar a Aarón para nombrarlo como asistente de Moisés. Moisés hablaría con Dios, tendría claros los planes, pero debía comunicarlos a su hermano Aarón para que fuera él quien hablara tanto al pueblo como al faraón. Moisés mantenía la vara que Dios había indicado como un símbolo, como representación de alguna manera de la autoridad dada por Dios, pero el encargado de las comunicaciones con el mundo sería Aarón. Vamos una vez más, versículo 15 nos dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. De igual manera sucede con nosotros. Dios siempre tiene a alguien como ayuda en nuestra vida, como segundo a cargo para apoyarnos en la ejecución o participación en sus planes. Y quiero que tengan algo muy presente, en sus planes, no en los nuestros. La mayoría de veces cuando estamos en nuestros planes, muchas veces estamos solos. Cuando estamos en los planes de Dios, nunca estamos solos. Dice Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Si eres casado, Dios te ha permitido a tu esposa o esposo como segundo allí para apoyarte de nuevo en lo que Dios desea contigo. Si eres hijo, si estás soltero, puede que Dios te haya dado un hermano de sangre, un primo como ese apoyo, puede que el apoyo venga de tus padres o de algún otro familiar cercano, o puede ser un amigo o un hermano espiritual quien esté allí para respaldarte. Había un dicho muy común en nuestro mundo, pero que con todo el tema de liberación femenina se ha ido opacando y modificando,
pero creo que muchos aquí lo conocen y es que se decía, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Sabemos que Dios, bíblicamente Dios no la puso detrás, sino la puso a nuestro lado, pero es una buena referencia para recordar que siempre hay alguien allí apoyando. En resumen, siempre tendremos un segundo, un apoyo, ayudándonos a cumplir los planes que Dios tiene con nosotros. Pero si estamos fuera de los planes de Dios, posiblemente estemos solos, estemos sin ningún apoyo, así como cuando Jonás se quedó dentro del pez. ¿A quién tenía de segundo? Al pez que lo estaba llevando, pero no tenía nadie a su lado. ¿Por qué? Porque estaba fuera de los planes de Dios. Si estás en los planes de Dios, Él se encargará de poner a alguien a tu lado. Incluso por muy solo que te encuentres, físicamente hablando, tienes al Espíritu Santo de Dios fortaleciéndote, consolándote, ayudándote, guiándote, sustentándote. Pero si estás fuera de ellos, posiblemente estés solo y con el Espíritu Santo, aunque en ti contristado, es decir, triste por tu comportamiento. Y un paréntesis, por favor, no me malinterpreten o no malinterpreten mi comentario cuando hablo del Espíritu Santo como segundo, ¿sí? Más adelante aclararé un poco al respecto, pero quiero es que se enfoquen en que aún en esas circunstancias de soledad física no estamos solos. Y si quieren pensar en algunos casos bíblicos, Adán tuvo a Eva, Moisés tuvo a Aarón, Elías tuvo a Eliseo, no todo el tiempo, pero lo tuvo. Bernabé tuvo a Saulo, luego Pablo, ya como Pablo tuvo a Silas, Bernabé pasó a tener a Juan Marcos, pero estaban en los planes de Dios, había un segundo allí. Y con esto pasamos a la tercera reflexión, una bastante curiosa ahora que la mencione. Aunque seas el primero, siempre será segundo. Enfoquémonos un momento en Aarón. Aarón fue nombrado como el apoyo para Moisés. Él quedó a cargo de las comunicaciones con el mundo, mientras Moisés tenía las comunicaciones con Dios, como les decía. Para los que conocen el relato bíblico, por favor no se adelanten al desierto aún. ¿Listo? Pero, ¿qué vemos hasta los siguientes capítulos en Éxodo? Vemos que Aarón no se enfadó por ser el segundo. Él no criticó inicialmente, de nuevo para los que saben que sucede mucho más adelante, pero él no criticó por necesitar a Moisés como intermediario ante Dios. Él no se quejó de ninguna manera. Vemos a un Aarón que reconoció la posición que Dios le permitió y empezó a ejercerla apropiadamente. Dice Éxodo 4:27. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras. ¿Se ven la diferencia con Jetro? A Jetro le dijo, voy a ver si mis hermanos aún viven. A Moisés le contó todas las palabras de Jehová que le había enviado y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Si nosotros vemos otras versiones, es más sencillo entender que Aarón habló y luego Moisés hizo las señales, solo para que lo tengan presente. Podrían ver también Éxodo 7:6. Vemos a Aarón obedeciendo a lo que Dios decía. Dios le dice a él, tú no vas a ser el primero, y eso no le enoja, no le molesta, simplemente obedece. Pero regresando con Moisés, se supone que Moisés era el primero, ¿cierto? Pero ¿saben algo? Hay una sorpresa allí también. Moisés tampoco era el primero, Moisés también era segundo. Moisés estaba después de Dios. Durante todo el libro de Éxodo, una de las frases que más se repite es Jehová habló, Jehová dijo. Y luego vemos a Moisés obedeciendo. Eso significa que aunque Moisés tenía la vara, lo vimos allí en los versículos, tenía la vara que de alguna manera representaba autoridad, Moisés no estaba a cargo por completo. Moisés también era segundo. ¿Y a qué voy con esto? A que siempre debemos tener presente en nuestra vida que no importa qué hagamos, qué título tengamos, qué cargo ocupemos, siempre debemos rendir cuentas a alguien.
Humanamente hablando, puede ser nuestro jefe, puede ser el pastor aquí en la iglesia, pueden ser nuestros padres o alguien más, pero sin importar a quién le rindamos cuentas, humanamente hablando, siempre le vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Primero los Corintios 10:31, muchos se lo saben. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Romanos 14, desde el 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Salto al versículo 12. De igual manera, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, el tema es, no seamos tan vanidosos ni orgullosos de pensar que somos los primeros en algo, porque siempre debemos rendir cuentas a Dios. Él está antes que nosotros y nosotros pertenecemos a Él. Entonces, hasta aquí hemos visto 3 reflexiones sobre las cuales quiero que precisamente hagan eso, reflexionen. ¿Estás dispuesto a ser el primero en los planes de Dios? Lo otro, siempre hay un segundo para apoyarnos, para que no tengamos temor con los planes de Dios, para que confiemos y descansemos. Y aunque seas el primero, siempre serás segundo. Lo que quiero que te lleves hoy hasta este punto es que no puedes seguir andando en tus planes, queriendo ser el más importante en lo que tú decides, tú emprendes. No, debes ser obediente y sumiso a los planes de Dios. Dios es soberano y todopoderoso. Él puede llevar a cabo sus planes contigo o sin ti, pero preocúpate en caso tú digas que no vas ahí y Dios diga que igual lo va a hacer contigo. Igual preocúpate si tú dices que no vas ahí, Dios decide hacerlo con otra persona, porque aún en ese caso estás fuera de los planes de Dios y no son el mejor lugar ni el más seguro para estar. Dispón todo tu ser para realmente estar disponible y ser obediente a Dios en el llamado que te haga. Como te decía, el llamado no es que seas misionero o pastor. La iglesia es un cuerpo y cada uno tiene una función donde la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. ¿Es importante el pastor? Sí, pero también es importante el que está tras bambalinas pagando los servicios para que podamos contar, los servicios públicos, para que podamos contar con ellos. Es importante aquel que limpia el baño. O en estos tiempos, el que realiza la desinfección del lugar para que podamos reunirnos. Bueno, cuando el Señor lo disponga de nuevo. Cada miembro del cuerpo tiene una función. Tú simplemente debes ser obediente a Dios en la función en la que te fue designada, fue asignada. Y sobre esa tarea, sobre ese plan en el que camines, recuerda que siempre le darás cuentas a Dios. Pero el ánimo aquí es que siempre que estés en tus caminos, tendrás a alguien para apoyarte. Dios proveerá una ayuda allí para respaldarte y sostenerte en esa perfecta voluntad, sea el Espíritu Santo que siempre está en y con nosotros, o sea alguien adicional a Él. Además, recuerda algo que mencionábamos al principio. Sus caminos siempre serán mejores que los nuestros, siempre serán más altos que los nuestros. Y las obras que Dios preparó para que nosotros anduviéramos en ellas, las preparó de antemano. Es decir, antes de la fundación del mundo, antes que tú fueras creado, Dios ya tenía un plan perfecto contigo y conmigo. ¿Qué mejor lugar para estar que en los planes de Dios? Yo te animo a que te sujetes a Él y descanses en Él. Nadie puede tener algo mejor para ti que tu propio Creador y Padre que te ama. Entonces, reflexiona sobre esos 3 puntos, pero vamos con 2 preguntas adicionales, como les decía al principio. Las 2 preguntas. Si no sabes en dónde Dios te quiere de primero, si no sabes cuál es el llamado que Dios tiene contigo, quiero decirte lo siguiente. Mateo 18:14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Para entender esa voluntad de Dios, debo hacer la primera pregunta. Y la vemos cuando nuestro Señor se presenta ante Saulo en el camino a Damasco, y Saulo que le pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Le dice, ¿quién eres, Señor? Esa es la primera pregunta que debemos hacer.
Si aún tú no tienes una relación con Dios, el primer llamado de Él hacia ti, su voluntad, es a que no te pierdas, es a que tengas vida eterna, es a que entiendas quién es Dios y quién es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios es el creador de todo, es el dueño de todo, es misericordioso, amoroso, es tardo para la ira, pero también es justo y fuego consumidor. Ahora, cuando me refiero a no perderte, es a que no vayas al infierno por toda la eternidad. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Si tú reflexionas sobre tu vida, por muy bueno que te creas, alguna vez habrás mentido, habrás tomado algo, deseado algo que no te pertenece, alguna vez habrás usado el nombre de Dios en vano, sin necesidad. Eso ya te convierte en pecador y por tanto eres culpable, mereces el infierno al igual que yo lo merecía. Y todo porque rompimos la ley de Dios. Y en muchos casos pensamos, el que peca y reza empata, como dicen por ahí, ¿cierto? Pero ¿sabes algo? Es mentira. Eso no es bíblico. El que dice tal Dios, tal cosa, precisamente no conoce a Dios. La palabra de Dios nos dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nada de lo que hagamos nos hará merecedores al perdón de Dios porque hemos ofendido al Dios del universo, creador de todo cuanto existe. Pero hay esperanza. En ese amor que te decía, Dios envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz para cargar sobre él todos los pecados de la humanidad, los tuyos y los míos, para ocupar el lugar que nosotros merecíamos. Como él no cometió pecado, fue santo y sin mancha, podía ocupar el lugar de los culpables y eso fue lo que hizo. Derramó su sangre para darnos perdón de pecados, para comprarnos y darnos vida eterna. Lo único que necesitas es aceptar ese regalo, ese sacrificio perfecto, arrepintiéndote de corazón de tus pecados y volteando tu mirada a nuestro Señor Jesucristo para andar como Él anduvo, pero reconociéndole como eso, como nuestro Señor. Si nunca lo has hecho, habla con Dios, pídele de corazón que te perdone y entrega tu vida a Él por medio del único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios mismo. Eso es conocer a Dios. Eso es responder a la primera pregunta. Y si necesitas un poco más de explicación, luego búscame y con todo gusto podemos hablar un poco más al respecto. Ahora, si tú eres hijo de Dios, si ya sabes quién es Dios, si sabes cómo tener una relación con Él, de acuerdo a lo que ahorita mencionaba, y ya la tienes, que es lo más importante, no es simplemente saber, es tenerla, pero aún no sabes cuáles son sus planes para contigo, no sabes en dónde te está llamando para que seas el primero, debes ir con la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Algunos como Moisés, como Aarón, como Samuel, tuvieron el privilegio de recibir de parte de Dios un mensaje directo y hasta audible. Qué privilegio, ¿no? Que Dios le diga a uno, Nelson, quiero que hagas A, B y C. No hay forma de decir, no, es que no entendí, Señor, ¿no? Ellos tuvieron un mensaje directo, un mensaje audible respecto a la voluntad de Dios para con ellos. Pero ya que eso no sucede hoy en día con nosotros, entonces debemos prestar mucha más atención a su voz, debemos ser más sensibles a lo que Dios habla a cada uno de nosotros cada día. Recuerda, y tomo esto parafraseado del pastor Adrian Rogers, nuestro gran deseo debe ser conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Nuestro gran deleite debiera ser hacer esa voluntad. Pero nuestro gran peligro es negarnos a hacer esa voluntad, porque nada estará bien para nosotros si no andamos dentro de la voluntad de Dios. Ahora, aunque muchos deseen algo, nosotros no hacemos lo que deseamos en nuestras emociones, en nuestras intenciones. Nosotros no hacemos lo que simplemente deseamos. Nosotros recibimos el llamado de Dios a lo que Él quiere que hagamos. Nosotros no decidimos dónde vamos primero. Nosotros nos sujetamos a donde Dios decida que vayamos primero. Hebreos 5:4 dice, si quieren buscarlo, hay un momento. Hebreos 5:4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón.
ahí estaba hablando de aquellos que iban a ser sacerdotes. No, no era, yo quiero, Señor, yo quiero ir a ser sacerdote, quiero servir en el templo. Bueno, en este caso en el tabernáculo, todavía. No era de esa manera. Aunque muchos quisieran ser sacerdotes, lo eran aquellos a los cuales Dios llamaba. Entonces dirán, bueno, pero sí, a mí me gustaría hacer muchas cosas, suenan muy bíblicas, muy en el plan de Dios, o suena que realmente van a ser de bendición para otros, pero si no las tomo yo, entonces, ¿cómo hacemos? Sencillo. Lo más fácil es preguntarle a Dios y ya, como veíamos. Regresemos a Pablo y su segunda pregunta. Él creyó en el Señor, él quedó postrado allí, tirado al frente de nuestro Señor Jesucristo, entendió quién era Jesús y después de entender quién era, ¿qué le dice? ¿Qué quieres que yo haga? Él le dice, Señor, lo está reconociendo con esa autoridad alta, suprema de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo le dijo, dime, ¿cuál es tu voluntad? Y vemos que obviamente el Señor se la dijo. Y lo bueno aquí es que también para bien de todos nosotros, Saulo obedeció. Y digo para bien de todos nosotros porque finalmente fue el apóstol a los gentiles. Entonces, nosotros no podemos ver a Dios como Saulo lo hizo. Me refiero físicamente. Ustedes puede que digan, pero bueno, yo no puedo preguntarle y esperar una voz audible como respondió a todos estos grandes hombres en la Biblia. Pero eso no impide que puedas preguntarle a Dios. Si tú tienes una relación real con Él, puedes orar a Él, puedes hablar con Él y preguntarle, y casi que podría decirte sin temor a equivocarme, que de seguro te va a responder de alguna forma. No esperen un milagro, no esperen un sueño, no esperen un vellón húmedo o seco afuera de la tienda, al que lea entienda. No esperen un mapa, un plan detallado de instrucciones, no esperen una mano en la pared escribiendo como a Belsasar lo que deben hacer, pero pueden esperar una respuesta por parte de Dios. Eso es lo hermoso de Él. Aquí podríamos entrar sobre este tema a una profundidad muy grande, quitando mitos, explicando principios acerca de cómo sí, cómo no, pero debemos esperar a otro momento que el Señor nos permita para entrar a tanto detalle. En todo caso, les puedo resumir que solo puedes reconocer y confirmar el llamado que Dios tiene contigo, que solo puedes confirmar y reconocer esa voluntad estando en comunión con Él, leyendo y meditando en su palabra, orando a Él y siendo guiados, o mejor dicho, dejándote guiar por su Santo Espíritu. También teniendo comunión con lo que estamos haciendo ahorita, pues más difícil así virtual, pero también teniendo comunión con tus hermanos espirituales, porque Dios también los usa para que nos ayuden a confirmar, son usados por Dios para afirmar ese sentir, esa voluntad que Dios tiene para con nosotros. Entonces, no es cuestión de pocos el tener el privilegio de saber qué quiere Dios con ellos. Es cuestión de tener una relación íntima con Dios. Salmos 38:8. Búsquenlo, por favor. Está en pantalla también, pero para que les quede allí y lo puedan analizar, meditar un ratico luego en él. Dice la palabra de Dios en Salmos 38:8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seamos como ese mulo sin entendimiento. Espero que nadie se ofenda con el comentario. Pero permitamos que Dios nos lleve por sus caminos. Aceptemos ser los primeros en la fila en los planes que Dios tiene para con nosotros. Sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y por tanto, lo que Él tenga para con nosotros es para nuestro bienestar.
Como les decía, nadie puede tener un mejor plan para con nosotros que nuestro Padre, Creador y Señor, que nos ama, es misericordioso y derrama de su gracia sobre nuestras vidas. Mientras nosotros estemos en esos caminos, en esa voluntad de Dios, en sus planes, podemos estar seguros que estamos en el mejor de todos los planes que puede haber. Y podemos estar seguros que estaremos bajo la cobertura, protección y sustento de Dios. Entonces, no dudemos ni nos escondemos cuando Dios pida que seamos los primeros para algo. Os dejo con esas 3 reflexiones, os dejo con esas 2 preguntas. Revisa qué pregunta debes hacerte en el día de hoy. Si ya sabes quién eres, Señor, si ya sabes quién es Dios, perfecto, puedes pasar a la segunda pregunta. Pero si nunca te has hecho esa pregunta de quién es Dios, no le conoces realmente, debes hacerla primero antes de cualquier otra.